El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para el derecho penal, el tema de la autoría y participación. La idea de esta sesión es solamente fijar conceptos básicos y claros de cada uno de los temas que vamos a tocar. La autoría o participación o grados de participación en el delito. Vemos que la dogmática penal ha dividido en dos clases de participación. Tenemos al autor y tenemos al partícipe. Dentro de los tipos de autor tenemos tres tipos de autor. Tenemos el autor directo o también llamado inmediato, tenemos el autor directo o también llamado mediato y tenemos el tema de la coautoría. Respecto a la participación o al partícipe, tenemos el cómplice y el instigador. Y dentro del grado de complicidad tenemos el cómplice primario y el cómplice secundario. Procedamos en la siguiente diapositiva a fijar los conceptos de cada uno de estos puntos. Siguiendo solamente la teoría de los delitos de dominio, vamos a ver que el autor directo es el que tiene el dominio del hecho. El autor directo es el que determina cómo se va a cometer el delito, la forma, las circunstancias en las cuales se va a desarrollar el hecho delictivo. Ese es el autor directo. Luego tenemos la autoría mediata. En la autoría mediata, el autor utiliza un instrumento y este instrumento es el que comete el hecho delictivo. Ojo, repitamos. En la autoría mediata, el autor utiliza un instrumento y este instrumento es el que comete el hecho delictivo. Este instrumento o persona delante de o interpósita comete el delito bajo dos circunstancias de manera clásica o de manera común. Este sujeto comete el hecho delictivo ya sea por error o por coacción. Ojo, este sujeto comete el hecho delictivo por dos supuestos, por error o por coacción. Un supuesto de error podría ser cuando el autor engaña a este sujeto para que este sujeto realice un hecho delictivo. Por ejemplo, yo le digo a mi compañero que me alcance el celular que he dejado en determinado lugar, mi compañero va, coge el celular y me lo entrega. Pero resulta que era mentira, no era mi celular. Esta persona, mi compañero, fue quien se apoderó del celular y me lo trajo. Típicamente estamos sacando un delito de hurto. Sin embargo, mi compañero no respondería porque mi compañero estuvo actuando por error en la creencia que ese celular era mío. Otro supuesto para que actúe este instrumento es la coacción. Imagínense que yo, respecto de mi compañero, genera algún tipo de violencia o amenaza. Si yo le digo a este compañero mío, si tú no me traes este celular, yo mataré a tus padres o haré algo en contra de ellos, y él va, coge el celular y me lo trae, esta persona está actuando por coacción. Es decir, no tiene el deseo de apoderarse de ti, sino que está actuando coaccionado. Esto es el concepto respecto a la autoría mediata. Y ahora pasemos a ver la coautoría. La coautoría clásicamente, para que exista esta coautoría, clásicamente se han establecido tres tipos o tres requisitos que debería tener. La coautoría, para que exista coautoría, tiene que haber decisión común. Es decir, las personas, más de uno, que van a participar en un hecho delictivo, tienen que saber todos que van a cometer un delito. Todos están de acuerdo sin cometer ese delito. Como segundo requisito es el dominio del hecho. Es decir, estas personas saben cómo va a suceder el hecho delictivo. Estas personas inclusive pueden estar de manera directa en los actos de ejecución. Materialmente, ellos determinan la forma o circunstancias en las cuales se va a cometer el delito. Y como tercer supuesto, contribución propia. ¿Qué significa la contribución propia? Que cada una de las personas que participen en el hecho delictivo va a tener un aporte. Cada una de las personas va a tener que realizar determinado tipo de hecho o circunstancias que va a llevar a cometer el hecho delictivo. Los tipos de coautoría que hemos podido identificar son dos. Hay una coautoría ejecutiva, es decir, cuando los sujetos participan en los actos de ejecución. Dentro de esta coautoría ejecutiva
ejecutiva puede ser de manera total o de manera parcial. ¿Qué significa de manera total? Que todos participan en todos los actos de ejecución. De manera parcial significa que alguno realiza una parte de la ejecución y otro realiza otra parte de la ejecución. Además tenemos la coautoría no ejecutiva. Esta coautoría no ejecutiva plantea la dogmática es que el agente, su aporte es tan importante que sin este aporte no se podría ejecutar el hecho delictivo. Imagínense aquella persona que sabe cómo ingresar a determinado banco, y esa es la única persona que sabe cómo podemos ingresar al banco para poder sustraer el dinero. A pesar que no estuvo dentro de los actos de ejecución, al ser tan importante su aporte, podría ser una coautoría ejecutiva. De manera global o de manera general, podemos señalar un ejemplo. Mi compañero y yo y otra tercera persona decidimos robar un banco. Para robar un banco, nos sentamos a la mesa, planeamos, definimos la estrategia, definimos cómo vamos a cometer el hecho delictivo y al final nos vamos al banco. Mientras yo amenazo al vigilante, mi compañero entra, amenaza a todas las personas que se encuentran en el banco y la tercera persona lo que hace es se aproxima a los cajeros y sustrae todo el dinero. En este ejemplo, todos tenemos una decisión común de robar el banco. Todos tenemos un dominio del hecho, tenemos un rol que cumplir dentro de los actos de ejecución y dirigimos este curso. Y además estamos contribuyendo cada uno de nosotros. Por lo tanto, estamos hablando que existe una coautoría. Y nuestra coautoría es una coautoría ejecutiva y es de manera total, porque todos estamos participando dentro de los actos de ejecución. El partícipe es aquella persona que ayuda, que colabora con el autor. Es aquella persona que no tiene el dominio del hecho, pero que de una manera, ya sea antes o durante el hecho delictivo, colabora o ayuda con el autor. Dentro de los partícipes tenemos a los cómplices. Dentro de los cómplices se dividen en dos. Tenemos un cómplice primario, o también llamado cooperador necesario, o tenemos un cómplice secundario, o solamente puramente llamado cómplice. El cómplice primario es aquella persona que sin su ayuda no se puede cometer el hecho delictivo. Su ayuda o aporte es tan importante en los actos preparatorios que sin dicha ayuda no se puede cometer el hecho delictivo. El cómplice secundario, que su ayuda o aporte es dentro de los actos de ejecución, es aquella persona que con o sin su ayuda igual se desarrolla el hecho delictivo. Su aporte no es importante para cometer el delito. Finalmente tenemos al instigador, o también llamado inductor. El instigador es aquella persona que logra persuadir al autor, logra dolosamente determinarlo de tal manera para que pueda cometer el hecho delictivo. No nos olvidemos que no existe el delito de inducción o el delito de instigación. Solamente va a responder el instigador en la medida que el autor ejecute el hecho delictivo. Si el autor no ejecuta el hecho delictivo, no podemos hablar de la existencia de una instigación. No olvidemos también que el cómplice primario y el instigador tienen la misma pena que el autor. Cuando hablamos que el cómplice primario y el instigador tienen la misma pena que el autor, nos referimos a que al cómplice primario y al instigador se le va a poner la misma pena dentro de los mismos márgenes para un autor. Por ejemplo, si estamos frente a un homicidio simple, la pena es no menor de 6 ni mayor de 20 años. Esa es la pena hecha para el autor. ¿Cuál será la pena para el cómplice primario o para el instigador en un delito de homicidio simple? Igual, va a ser dentro de esos mismos márgenes, entre 6 y 20 años. A eso se refiere nuestro Código Penal cuando dice que para el cómplice primario y para el investigador tiene la misma pena que el autor. Grafiquemos en un ejemplo la posibilidad de una instigación y de una complicidad. Imagínense que mi compañero se me acerca y me dice que está decepcionado porque su enamorada se ha ido con otra persona. Entonces lo que yo hago a mi compañero es logro persuadirlo, es decir, instigarlo, logro crear en su mente el carácter delictuoso de un acto y le digo, tienes que matarla a tu ex enamorada porque esa chica te ha traicionado, porque esa chica ha defraudado tu expectativa, tú que diste tanto por ella, ella no ha dado nada por ti. Entonces yo logro persuadirlo de tal manera
que al final él decide cometer el hecho delictivo. Y es así que él se dispone a cometer el delito, va a su casa a querer matarla y va por una tercera persona. En eso que llega a su casa, la encuentra a ella con su actual pareja. En eso que la encuentra a ella con su actual pareja, esa tercera persona que lo estaba acompañando, que portaba un puñal, mi amigo le dice, entrégame el puñal. Le entrega el puñal y apuñala a su ex enamorada. Esta persona que le ha entregado el puñal vendría a ser el cómplice primario, porque sin esa ayuda de la entrega del puñal no hubiese podido ejecutar el hecho delictivo, es decir, la muerte. Entonces, en este ejemplo podemos encontrar una complicidad primaria y una instigación.